Muy buenas a todas y a todos. Aquí estamos otro episodio más del podcast Duelo Tic Tac con mi compañera Jennifer Niño. ¿Cómo estás, Jennifer? Bueno, pues hoy estamos grabando un lunes. Yo creo que estoy como con la, El la inicio, sensación ¿no? de lunes, básicamente. Intento ser positiva, pero los lunes tienen su algo. Ahí estamos, sí, sí. Bueno, mi nombre es María García y hoy os tenemos preparadas un episodio que creo que por el debate que hay ahora mismo muy candente y activo en todos los espacios, ¿no? Al final de docente, va a ser de los sesgos con IA. No sé si Ujú. has leído algo, Jennifer, Uf, o... constantemente estoy eh, analizando Sí, sí. mis iteraciones con la IA y tratando de ver esos sesgos y bueno, tratando de ser consciente porque es algo que en el día a día y en la rapidez de esas creaciones, quizá no te queda tiempo, ¿no? Y lo importante es como leer a personas que están compartiendo mucho sobre el tema. Yo, sobre todo ahora en LinkedIn, es como el espacio en el que más leo Malde, sí. sobre ella. Ujú. Ujú. Yo también, además de LinkedIn, sí que recomiendo el que también ya comentamos hace un par de episodios, el de Substack, Substack, que, que creo que sí. también además comparte mucho contenido a nivel de datos, es decir, de Ujú. gráfico, de experiencia, a lo mejor con capturas de pantalla, y creo que eso es bastante relevante, ¿no? También es cierto que el contenido ahora mismo en esa aplicación, en Substack, es más en inglés que en español. Ujú. Pero, como ya sabemos, lo podemos, por ejemplo, con Google Lens se puede traducir en el momento. Así que no va a haber problema para cualquier oyente que diga, uff, en inglés me da pereza. Pues, Ujú. pero la verdad que en ese idioma, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotras queremos traer el tema del sesgo, porque sí que es cierto que, claro, actualmente, como estamos abrumados con la inteligencia artificial, va a aparecer este concepto, ¿no? Esta etiqueta de hoy, el sesgo. Y claro, ¿qué es, no? Aquí nosotros queremos introducir que, bueno, esto va a ser un error que va a producir, en este caso, estos algoritmos, que a veces pueden ser muy bonitos y otros, pues, vamos a descubrir que son un poquito injustos, ¿no? En este caso, también con el sesgo, tenemos que pensar que todas estas empresas que son privadas, como puede ser Google, Microsoft, OpenAI, pues, ¿quiénes están detrás? Pues personas, ¿no? Entonces, pues no van a ser para nada neutrales y cuando le preguntamos algo a la inteligencia artificial, tiene una opinión, pero claro, esa opinión sabemos que viene sesgada, es decir, que viene como dirigida por alguien o aquellas empresas que están detrás. Parece como un poco como película, ¿no? De miedo, Ujú. pero sí que es así, ¿no? Y por eso cuando empezamos a observar, que esto es lo más complicado, ¿no? Y traemos también muchas anécdotas, que no todos los usuarios son capaces de cuestionar o de interpretar qué es un sesgo. Ujú. Y aquí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Es decir, cuando ya aparece este error, sí que puede generar desigualdades que si se perpetúan, pues no sería lo correcto, ¿no, Jennifer? Mm, mm. Y bueno, yo creo que ahora es como en un podcast educativo como el de nosotras, la pregunta del millón, ¿no? Es, Sí. y esto a mí qué me importa, porque tengo que entender eso Ujú, actualmente y si lo mío es enseñar una lengua, etcétera. ujú, A ver, si la IA tiene un sesgo, no es solo un error técnico, porque si lo miramos a gran escala, si miramos los números, el número de usuarios mensualmente que están teniendo estos modelos de lenguaje, pues es como una maquinaria de ujú. injusticia a gran escala, diríamos, lo podemos decir así. Sí. Y solemos confiar ciegamente en estos modelos, ciegamente en los números, no hay muchas veces verificación de datos, Ujú, lo que dice el ordenador, lo que dice la pantalla es lo que es. Em, y los sesgos lo que hace más difícil es que sea mucho más difícil de detectar y de combatir, ¿no?
Aquí me permito hacer un inciso y es que he estado trabajando últimamente con, con un proyecto entre diferentes universidades, entre la Universidad de la TU de Berlín y en Valencia y una en Polonia. Están creando para estudiantes de ingeniería y Ujú, me pidieron que los apoyara en el desarrollo de una experiencia de aprendizaje pero en inglés, y el tema era los trabajadores invisibles detrás de la IA, ¿no? Entonces, como ujú, los famosos inquiry ujú, workers, ¿no? Uf, te digo yo que ya he tenido que respirar profundamente para no botar toda la basura y decir, wow, ¿en qué mundo estamos, no? O sea, no solo los sesgos, sino que no nos damos cuenta que hay personas detrás que están tragándose virtualmente toda la basura. Y ujú, hay una investigadora que se llama Milagros Micheli, que está trabajando mucho en el tema de sí, trabajadores invisibles, y habla también mucho de los sesgos, de cómo les piden que eliminen ciertas cosas y otras no. Bueno, en fin, es un engranaje tan ujú, fuerte que en un momento en que estamos introduciendo un prompt quizá no sea tan visible. ujú. No lo sé. Y claro, es que además con todo lo que estamos diciendo, sí que es cierto que en nuestra clase, tanto de lengua extranjera o segundas lenguas, puede que muchos docentes no estén trabajando con IA o sí, de manera directa, indirecta, porque también tenemos que pensar que a lo mejor no van a trabajar ellos con la IA, pero algún material nuestro sí está hecho. Es decir, que aquí también tenemos que pensar como en todos los escenarios posibles, ¿no? Ah, Entonces, claro, ¿qué sesgos van a ser más frecuentes? Porque aquí también no hay que olvidar que vamos a centrarnos en tres o cuatro en concreto, pero que también pues podéis buscar más. Lo que pasa es que nosotros siempre que vamos a poner el foco en adquisición, en este caso, de una lengua, ¿no? Pues el primero vamos a tratar el sesgo de frecuencia, que claro, como su nombre indica, tenemos que pensar que, claro, que este tipo de algoritmos y de empresas, ¿no? Van a darle como prioridad a unos datos frente a otros. Entonces, claro, ¿cómo a nosotros nos afecta en una clase de lengua? Pues a nivel lingüístico, a nivel cultural y, por ejemplo, social. Porque, claro, si a nosotros nos dan prioridad y preferencia unos datos sobre otros, nosotros como docentes conocemos cómo se crean manuales, cómo se crean materiales. Si nosotros lo hacemos indirecta o directamente con la IA, aquí ya el sesgo sí que va a aparecer, ¿no? Entonces, claro, contra más preferencia se le dé, igual como cuando buscamos en Google, las primeras web que aparecen, ¿no? Son como las top y a lo mejor la información es, pero bueno, pero se le está dando prioridad, ¿no? Entonces, más probable va a ser que aparezca en todo lo que nosotros creemos, ¿no? En este caso. Como ejemplo. Sí que es cierto que como experiencia tanto de Jennifer como de la mía, pues van a ser, en este caso, em, explicaciones en el sentido de argumentos que da la inteligencia artificial sobre una pregunta que nosotros le podemos hacer. Es decir, nosotros le podemos preguntar, explícame cómo es esto en español, y de la manera que nosotros recibimos la respuesta va a ser propia de la inteligencia artificial y por tanto el contenido sí que está sesgado. Y cómo también lo podemos observar, que esto ya también se me está viniendo a la memoria, con los ejemplos. Siempre son la mayoría de los ejemplos, ejemplos descontextualizados, ejemplos que puede que nosotros no le hayamos pedido que nos lo dé el inglés y nos da como una traducción bilingüe, y puede que yo, mi lengua materna sea el polaco y esté aprendiendo español y no sé inglés o no me interesa el inglés, pero me lo da en inglés. Es como, ¿y por qué? En este caso, ¿no? Y por tanto sí que va a haber como que se cruzan en este sentido traducciones en esas dos lenguas, pero probablemente la lengua materna del inglés siempre va a estar porque son empresas al final angloparlantes, que claro, que parece que suena bien, pero no, luego no tiene una viabilidad comunicativa. Entonces, claro, aquí, ¿por qué no importa? Porque el alumno va a decir, ah, pues esto es así.
Y ahora va a clase de Jennifer o va a clase mía y decimos, pero bueno, ¿pero esto dónde lo has sacado? Sí, Es decir, que aquí el problema, claro que está, porque el docente va a estar siempre, no. Entonces, claro, no. el docente ahora tiene como otra responsabilidad más de hacer con la alerta, tened cuidado, tened cuidado. Y parece que somos como negacionistas de la IA y no, es decir, queremos que ellos sean críticos y autónomos, ¿no? En este caso. Y luego también tendríamos el sesgo cultural, que a mí particularmente, a mí me interesa muchísimo, y claro, va a ser datos que desde mi punto de vista creo que es muy preocupante y más con la situación tensa que tenemos, social, política, en el sentido de voy a representar una cultura que probablemente sea más occidental que Mm, otra. Y aquí sí que tenemos un problema muy grave mm. porque conocemos que hay minorías, pero es que además de las minorías ya vamos a crear como una discriminación consciente de ciertas culturas. Y aquí, por ejemplo, tuvimos en el episodio pasado a Viviana Nieto, que también alertaba sobre esto. Es decir, a nosotros nos cuesta mucho hacer materiales de Colombia. Pues imaginad si la IA empieza a hacer este tipo de discriminaciones. Es que me parece un problemón, porque además va a ser, si ya somos sesgados de por sí, las nuevas generaciones, culturas que son ricas y que tienen una representación natural, se les va como a reducir. Y eso es un problema. No sé si conoces, bueno, debido a eso, ¿no? Se creó, se lanzó hace poco, justo, creo que empezaron en Chile, el LATAM GPT, ¿no? Ujú. ¿No? Que Sí, es creo que empezaron como muchas cosas tecnológicas y los más avanzados en sí, en, Chile, ¿no? sí, Y sí. ellos también dicen, ¿no? Como el principal objetivo es mitigar esos sesgos inherentes Sí. a los modelos importados, ¿no? Porque muchas veces, Ujú. eh, como dices, las traducciones vienen del inglés, Ujú. cuáles son los objetivos del inglés. Sí, Y bueno, es algo más que está redireccionado a poner la, el contexto sí. latinoamericano que muchas veces no se tiene Porque en cuenta. Porque además, y nuestros oyentes también, además de Viviana Nieto, como tuvo Francisco Quilodrán de Chile, Ujú, fue también otro testimonio más, que además, esto también para editoriales fuera de este tipo de países, también es ujú, un trabajo comprometido. Él mismo también indicó que es muy difícil crear material didáctico de Chile, en Chile y fuera de Chile. Es decir, fuera de Chile era ya imposible. Pero en mm, Chile, en cuanto a infraestructura y recursos, le resulta muy complicado. Entonces, claro, ¿va a tener representación en los datos de este tipo de empresas? No. no, Entonces, no. Mm. es un problema A mí, porque, por ejemplo, así como anécdota, me pasó que iterando así un poco con ChatGPT, bueno, se conoce, ¿no? Que en Argentina es ujú, el país más destacado por por el voceo, ¿no? ujú, Que eso es muy claro. Pero hay regiones, por ejemplo, en Colombia, como en Cali, ¿no? Que también se usa el voceo, que es algo muy ujú. típico y es de allí. Sí, 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 Pero ¿eh? por más de que yo le decía y le decía, pero no quería entender en los resultados que me daban, no quería entender que también es parte de cómo se habla aquí. Ujú, Entonces, también se ve un sesgo cultural muy grande. ujú. Por otro lado, María, Cuéntame. siguiendo con estos conceptos que son muy Ujú, importantes, hay uno que resonó mucho cuando lo aprendí. ujú, em, es el famoso overfitting, ¿no? ¿Tú sabes ujú. qué es o has tenido un poco de contacto? Refréscame la memoria. Bueno, básicamente el overfitting es un error de modelado en el machine learning, ¿no? Donde básicamente el algoritmo se ajusta de manera muy excesiva a los datos de entrenamiento y memoriza muchos patrones irrelevantes en lugar de generalizar.
¿Qué pasa con esto? Que ese ajuste excesivo tiene como consecuencia, pues que sí, tiene un rendimiento excelente en el entrenamiento, pero es muy pobre con datos nuevos. Entonces, o sea, es como tú has construido un muro, ¿no? Ujú. E intentas derribarlo con un martillo, con un solo martillo, ¿no? Va a ser muy difícil, tienes que tener Sí. muchísima fuerza para derribarlo y es básicamente lo que pasa con este overfitting, ¿no? Ujú, Em, y sucede en modelos muy complejos y que tienen pocos datos. Entonces, ujú, esos datos los usa como, pues si es así en este caso, va a ser siempre así. Y es difícil, es muy difícil cambiar esa visión, esa perspectiva. Como estos contextos y estos conceptos a veces son un poco difíciles, he pensado que hay una analogía que podría ser muy útil para nosotras como, como para profes la de... etiqueta, ¿no? Que luego es que son como muchas palabras y no Ujú. sabemos, ¿no? Si mi Dónde. abuela me dice, me dijera, ¿qué es un overfeeding? Yo le diría, abuelita, no mentiras. Imagínate que un estudiante se memoriza todos los ejercicios del libro, ¿no? O sea, lo sabe desde la A a la Z, Ujú, comas, puntos, vale. Pero cambiamos un ejercicio ligeramente, le cambiamos una palabra por otra, pues ya el estudiante falla en su memorización, porque ha memorizado, como hemos hablado anteriormente, los modelos no memorizan palabras, sino memorizan tokens, ¿no? Entonces, ujú, estos tokens me dicen, bueno, pues esta palabra siempre va así, va combinada con esta, ujú. porque el entrenamiento fue así, ¿no? Es casi como la memoria visual, ¿no? Más bien Total, del alumnado, ¿no? total. Y bueno, en una aplicación práctica, digamos que la IA repite esas estructuras cliché, Ujú, ¿no? Esas respuestas excesivamente formateadas. Justo hace unas horas, justo hace unas horas estaba hablando con mi pareja de una traducción precisamente de este proyecto sobre los trabajadores y las trabajadoras invisibles. Y me hablaba mucho y me decía, obviamente mi inglés es bueno, ¿no? Pero a veces necesito apoyo. Entonces estaba corrigiendo algunas cosas y me dijo, ¿sabes por qué me doy cuenta de que lo has traducido o de que has usado la IA? Porque la IA es creo que la única que pone la coma antes del and, ¿no? Como red, ujú. blue, and violet, no sé. Pero normalmente una persona nativa nunca lo No lo haría pone. así, no lo pondría, Ujú, ¿no? Entonces, y de eso no me di cuenta en ese momento, ¿no? Pero oye, sí, tienes razón, porque son cosas ujú, tan pequeñitas como esa respuesta excesivamente formateada y esa tendencia a producir lo que estadísticamente funciona, aunque no sea lo más ujú. adecuado, ¿no? Sí, sí. Y si lo vemos en educación, sería como los prompts que generan siempre la misma estructura de actividad, ¿no? No permiten variaciones y Ujú. conduce a una pérdida de esa creatividad real, ¿no? Total. Un poco les cuesta como horrores detectar cuando alguien está siendo sarcástico o, por ejemplo, cuando alguien está usando un doble sentido cultural. Y si lo vemos desde la parte de los valores y la ética, pues un texto que puede generar que sea gramaticalmente perfecto, ¿no? Ujú. Pero que socialmente es insensible o es peligroso porque sí, no siente el peso de las palabras. Y por Y claro, ejemplo, dime. y, y que te iba a decir que esto también es muy importante porque muchas veces al alumnado le puede como cambiar la percepción de la escritura y de la Total. lectura, que esto además yo Ujú, lo observo. Es tan importante el formato como el contenido y sabemos ujú, que en la clase de lengua es más el contenido que el formato, ujú. porque si no, que es escribir por escribir no se comprende, no se interpreta. Lo importante es la interpretación, ¿no? En nuestras clases. Es Sí, un o sea, problema, vamos. ironía, sarcasmo, humor, Humor. ética, Sí, cultura, sí. todavía no. Y espero que nunca. No sé.
Pero ¿qué más tenemos? A ver, ¿tienes otra idea de de cómo lo Buf, hemos poder aplicado? sí, de paso, antes de en la grabación estamos aquí hablando y bueno, una de las cosas que en cuanto a escritura digital, porque esto es otra cosa, ¿no? Es decir, esto se Ujú, observa mucho porque es copio y pego lo que me dice la IA, ¿no? Yo por eso cada vez más en mis clases voy a la escritura a mano, es decir, a todo lo que tiene que ver con también con lo motor, motriz, todo, ¿no? Por lo primero, el uso de mayúsculas, de lo de ujú, cada una de las letras iniciales de tantas total. palabras, de títulos, de todo esto. Creo bueno, que puede que ya la gente sí que lo sepa, con toda esta sobreinformación Ujú, que tenemos de coach sobre IA, entonces es una pequeña trampa, ¿no? Luego en la clase de lengua, y en este caso del español, el tema de la puntuación, ortografía, coherencia y cohesión, es decir, todos los aspectos textuales, sí que la inteligencia artificial en este caso, y creo que ChatGPT falla más que ahora mismo que otro. Claude. Claude es un Sí, poco mejor. sí, entonces, claro, como nosotros utilizamos las comas, no olvidamos del punto y coma, el punto y coma se utiliza mal, como ya también ha dicho Jennifer, da igual que sea en su lengua materna inglés, también falla mucho en las comas y en este caso cuando nosotros ponemos, por ejemplo, coma entre sujeto y verbo, ¿no? Pues hoy día la Ujú, inteligencia artificial lo hace y es entonces garrafal, ¿no? Y luego, claro, si yo estoy haciendo un texto con el tema de las comillas, aquí también vamos a tener si son las inglesas o son, en este caso, españolas o latinas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como si fuera como un tip para que todos los profes que dan clases de español que prueben con el tema de las comillas, porque yo es que últimamente es que me pirro, la verdad. Y luego ya por último, el tema de la traducción literal, que aquí también sí que tenemos un problema relacionado con lo que hemos dicho antes. Muchas veces hay expresiones que son idiomáticas, que tienen como una carga cultural, también pues, vienen a lo mejor de algún contexto familiar, humorístico, y claro, la traducción literal es pésima, ¿no? Es decir, se ujú, pierde todo eso, ¿no? Y luego también que con la traducción literal, pues claro, eh, vamos a ver por qué lo traduzco. Es decir, yo estoy entendiendo la expresión, porque es que si no, que se introduce ahí en mitad de unas líneas, de un párrafo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, como recomendación, cuando utilizamos todo este tipo de expresiones o de contenido, si se le pregunta al alumno, el alumno, si no sabe, no hace falta más nada. no, total, Cuando a ti te total. da la IA algo que tú no sabes explicar, Ujú, es que ya no sirve. ujú, Entonces, claro, aquí yo creo que eso es como de base, ¿no? Que estamos viendo que la gente sí utiliza la IA, pero no sabe ni lo que le da la IA. No sabría defenderlo ni explicarlo. Entonces, hay un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema aquí en este Uno, caso. Sí, unos porque cuantos. viene otro, Jennifer. Ah, bueno, Cuéntanos, que sí. viene otro ya. Bueno, tenemos, no, ya lo vimos, ¿no? Tenemos el sesgo, o sea, los sesgos, ¿no? El sesgo, el de frecuencia, ¿no? Cultural. El overfitting, Ujú. pero Dios mío, el que, y digamos que es el que está también más, desde la psicología, es uno de los más Sí. conocidos, es el sesgo de la confirmación, Ujú. ¿no? ¿Y qué es Sí. una confirmación? Pues en este caso es que la típica, oye, tengo esta idea para la clase. ¡Uf! Ujú. ¡Qué idea tan maravillosa! ¿No? La típica adulación de decirte, Ujú. oye, sí, y pues obviamente, ¿quién en este mundo no le gusta que le confirmen sus ideas? Diga, oye, hoy, qué bien, qué bueno, que es la bomba, Sí, sí. pero hay que tener cuidado, ¿no? Y es que no buscamos la verdad en este caso, sino Ujú. buscamos tener razón. Y obviamente, en este caso, nuestro cerebro prefiere una mentira cómoda que encaje con lo que ya pensamos antes de una verdad incómoda que nos obligue a, no sé, a cambiar de opinión, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, y eso lo vemos ahora como de manera mucho más visual, pues Ujú. en la iteración con la, ¿no? Ujú. En mi caso me ha ayudado,
depende del modelo, un poco más, un poco menos, pero digamos que Ujú, en los ajustes generales, ¿no? Puedes poner prompts típicos que precisamente vayan en contra de ese sesgo de confirmación, ujú, como tipo, no aceptes mis ideas, cuestiona todo lo que yo digo, ujú, pon pros y contras, ventajas y desventajas, ayúdame a ver lo que yo propongo desde diferentes perspectivas. Entonces, de esa manera, el sistema ya en su ajuste inicial, como que, bueno, en Claude me ha funcionado mejor, y en Gemini, a mí, no sé a ti si lo has probado, y en ChatGPT un poco menos. ujú. Y bueno, ¿por qué? Si lo vamos a ver en cuestión de ejemplos, ¿por qué la generación, por ejemplo, Z es menos constante? Eh, pues la IA no suele cuestionar esa premisa, sino que simplemente desarrolla lo que tú le das, ¿no? Tú me estabas contando antes de una anécdota que has tenido. Tengo muchas. Tienes muchas, yo sé, pero... Además, tengo, a ver, ya cuando salga publicado, si cualquier oyente le interesa, tengo, vamos, que saldrá una investigación sobre todo este tema del sesgo de confirmación, porque claro, observo cómo nos habla la inteligencia artificial y, por ejemplo, en concreto a mis alumnos, favorece ese no cuestionamiento, es decir, aceptar que lo que me da es casi la Biblia, ¿no? Es decir, es su nueva verdad y es por cómo utiliza el lenguaje este tipo de empresas privadas que lo hacen bien, pero es negativo. Es decir, en Ujú, este caso, ¿no? Y, por ejemplo, con ello hice una actividad para que observaran, en este caso, que la inteligencia artificial, da igual lo que le preguntemos, nos va a dar argumentos a favor y en contra, por muy malo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el café es malo para la salud? Y nos dio un chorro, es decir, una cantidad de razones, consejos, tips, de todo. Pero luego también otro grupo, es decir, teníamos como dos grupos, le dijo que por qué el café es bueno para la salud y nos dio boom, todo, ¿no? Entonces, claro, aquí ujú, en este caso, en ningún momento, cuando le preguntaron si era malo o era bueno, dio argumentos a favor o en contra, es decir, que fuera, en este caso, objetiva con ujú, una pregunta, porque además sí que nosotros hicimos como, hacemos como un código de buenas prácticas de para que sepa éticamente con quién está hablando, qué puede y qué no, que ujú, haga indicaciones y no hizo ninguna. Porque claro, lo que estaba haciendo era responder lo que tú me estás pidiendo. Y tú estás contento, patatín, patatá, y esa pregunta final de ¿y quieres que te haga? Es decir, es que no hizo ninguna alerta, ¿no? En este caso, sabiendo que eran alumnos que estaban aprendiendo sobre ello, ¿no? Luego también, claro, en el aula sí que yo he estado observando que, por ejemplo, cuando el docente parte de una hipótesis que es incorrecta, y esto también lo he comprobado, la inteligencia artificial lo que hace es como que magnifica, sigue y sigue y sigue. Porque claro, si en el PRON le decimos que soy experto, especialista, porque ahora todo el mundo sí que se sabe eso, ¿no? Es decir, del rol y del contexto. Claro, pues mm, sí, no voy a negar que el que me está escribiendo parece que, yo qué sé, Cervantes. Entonces, claro, ¿cómo voy yo a negar y a cuestionar, ¿no? En este caso. Luego también, claro, el hacer preguntas neutras, como la anécdota que he contado antes, ¿no? ¿Por qué fumar es malo? ¿Qué evidencia científica hay sobre y entonces, claro, esto de evidencia científica sobre un problema, aquí cuidado. Aquí, por ejemplo, sí que es cierto que, por lo menos mis alumnos utilizan más Perplexity porque les sale como, como yo digo, en directo, en vivo, van ujú, viendo el flujo de artículos, ¿no? En cambio, en Gemini, que es lo que más utilizamos, si ellos no le preguntan, dime de dónde has sacado la información, no te la da. no te la da. Ujú, Entonces, claro, aquí, según el usuario, va a ser consciente o no que tiene que dar ese paso. ¿Por qué ujú, no? Porque, por ejemplo, a lo mejor hay muchos chatbots que se lo saltan. Pues claro, para no cuestionarlo. Es decir, yo lo que te ujú. estoy dando es lo mejor del mundo.
A Entonces mí, aquí digamos, sí, en ese caso, una herramienta que me está ayudando muchísimo en cuestión de aprendizaje, de revisión de fuentes, es Notebook, ¿no? Porque claro, sí, entonces en ese caso te basas es en las fuentes, que obviamente también te debes haberte tomado el trabajo de exacto. subir fuentes reales, ¿no? Pero Ujú, básicamente toda la iteración, todas las preguntas se basan en fuentes que tú has subido, ¿no? Entonces también claro. es otra Claro, porque si estrategia. tú buscas incluso las fuentes, imagínate con ChatGPT, no las validas, no las confirmas y luego las utilizas para notebook, claro, aquí también Y sería ahora con la como, cuestión de ChatGPT que va a empezar a ofrecer publicidad, Ujú, pues obviamente las fuentes quizá que te ofrezcan no son las mejores, sino las que más rendimiento le dan a la empresa, sí, ¿no? Entonces ahí totalmente. también hay que tener cuidado. Sí, que además que sería una de las competencias digitales que ya dijimos, ¿no? Es decir, esa curación de contenido. Si no Mm, hacemos curación de contenido, pues no sé con quién estamos trabajando, ¿no? En este caso. total, total. Y luego ya, pues claro, por último, el tema de la refutación, que es lo que hemos dicho antes. Nosotros cuando trabajamos la argumentación, refutar es muy importante. Entonces, si en este caso, cuando nosotros le pedimos a cualquier tipo de herramienta con IA que nos dé argumentos, que nos dé a lo mejor casos de estudio, que según el tema vemos que no arranca o que es muy sesgado, pues ya aquí tendríamos algo preocupante porque a lo mejor el alumno llega a este mismo punto o algo peor o no es capaz de interpretarlo y detectarlo. Es decir, aquí también sería muy bueno hacer alguna actividad eh, con el alumno o con el grupo que tengáis y ver si han detectado o interpretado algo. Porque aquí también es importante ver hasta qué punto nosotros detectamos y luego interpretamos, ¿no? Y luego como actividad final yo siempre es, vamos a buscar una solución. Es decir, ¿cómo podríamos solucionar esto, ¿no? En este caso. Y luego ya para todo esto, es decir, para todo este tipo de actividades que son como más éticas y sobre todo más de competencia también digital, ¿no? Siempre les digo que, claro, que vamos a empezar y que se tienen que poner pues, unas gafas de colores. También hacemos las gafas que son como de papel o de ¿Mm? cartón, de aquí reutilizar y reciclar. Y entonces, pues claro, si las gafas son de un color azul, pues vamos a ver el mundo, ¿no? Es decir, mi perspectiva va a ser pues, de color azul. En cambio, la IA en este caso, para ayudarnos, es decir, para adularnos, como ha dicho Jennifer, no nos va a quitar la gafa. No quiere que me las quite. Porque, sí, claro, si yo me empiezo, como yo siempre digo, venga, vamos a limpiar, ¿no? Imaginad que tenemos como Mm, la típica, el material este que es como que ahora no me acuerdo, que es como transparente. En este caso, es que ahora no me acuerdo el material que es también mucho que se trabajan en colegios. Claro, si nos limpia los cristales para que veamos nuestro color, es que yo no quiero verlo azul, yo quiero verlo rojo o yo quiero verlo amarillo. Claro, a eso nos daría una claridad, es decir, una mirada que no es sesgada, es amplia. total, Entonces, total. claro, para que veáis que eso es como una actividad que ellos se dan cuenta de que sí se tiene que cuestionar, que tienen que leer, que tienen que ver cine, que tienen que ver, consumir arte en general, que no solamente pueden buscar la información en TikTok o en este tipo de herramientas, es decir, que tienen que tener una mirada mucho más amplia porque eso es beneficioso para ellos, ¿no? Es decir, no van a estar Mm, manipulados en este sentido, ¿no? Entonces, pues lo podéis hacer o es una actividad que luego también es muy bonita porque pues podéis trabajar los colores, el por qué le gusta el amarillo, el por qué le gusta el rojo. Imaginad que a lo mejor tenemos alumnos de diferentes culturas. Los colores son total. muy importantes, cambian, ¿no? Mm, Entonces sí que podríamos hacer también como una conexión del grupo y esto no lo sabe la IA. mm, Es que no lo sabe. Entonces, total. pues, es darle como un punto más, no distante, pero sí humano, ¿no? De que utilizamos la herramienta por y para algo, en este caso. Y yo creo ¿Vale? que Es esa es decir, una palabra clave que estás diciendo ahora, ¿no? Del humano. Por ujú, eso este año hemos decidido que las terceras jornadas de tecnología y IA tengan ese lema, ¿no? Ese lema sí, de tecnología centrada en ti. sí, Y nada, pues aprovecho en este inciso para hacer nuevamente una invitación porque ya está abierta la posibilidad de presentar propuestas
Recordamos nuevamente que serán los días 22 y 23 de mayo, es decir, viernes, sábado en 3 bloques, así como el año pasado también. Las propuestas que se presentan tienen, bueno, una presentación de 20 minutos y luego un tiempo de debate de algunos 10 minutos, ¿no? Tenemos diferentes líneas temáticas, trabajar la gramática, la práctica interactiva, el feedback, pero hacemos énfasis en que no solamente queremos IA, o sea, si tienes alguna propuesta en la que incluyas alguna herramienta tecnológica, educativa o un proyecto que no necesariamente Mm, está donde la IA está presente, también es totalmente bienvenido. Y lo importante es que no estamos buscando propuestas de personas que tengan muchísima experiencia, sino casos reales, secciones mm, didácticas de lo que realmente funciona, de lo que no funciona, de las posibilidades y de los límites, y sobre todo ejemplos en los que, digamos, la IA o la tecnología no hace todo por nosotras, sino que mm, realmente le damos la vuelta y usamos estas herramientas como un apoyo, pero no como el centro, porque el centro realmente son las ujú. personas, es lo humano. Sí, y Así además que nada, que el ejemplo mío, es decir, que estamos haciéndonos gafas de cartón total, con cartulinas para total. poder enseñar algo que a ellos les va a servir para trabajar con IA. Pero esto, por ejemplo, sería una dinámica pues, muy interesante que a todo el mundo probablemente le hace como clic para poder complementar lo que sabes que están haciendo tus alumnos. Es decir, que nosotras buscamos cualquier tipo de experiencia que, tanto buena como mala, que esto también lo dijimos el año pasado. A lo Ujú, mejor no te ha ido bien. Pues claro, a todos no nos va bien con todas las herramientas, pues de ahí también podemos sacar una buena experiencia, ¿no? Y ujú, buscar soluciones entre el grupo, ¿no? Porque ujú. nos sirvió también mucho de desahogo, ¿no? De ¿qué me terapia. pasa? Sí, sí, ¿qué me pasa a mí cuando trabajo con ella? Y ya han Sí, llegado propuestas, así que no perdáis sí, la sí, oportunidad. ya Queremos cerramos, conoceros. cerramos el 12 de abril, o sea, todavía estamos a tiempo, pero que no lo, no Ahí, lo hagas a ahí. última hora, ¿no? Bueno, Sí, nada, sí. así que María, muchísimas gracias A ti, por Jennifer, este siempre. ratito de café, de interacción, en donde Ujú. hablamos de 3 puntos muy importantes. El primero, el sesgo de confirmación. El segundo fue el overfitting, ¿no? Que se usa ese entrenamiento masivo de datos. Y luego tenemos el sesgo de frecuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Lo recuerdo bien? Sí, sí. Sí, muy bien. Vale, bueno, y no, había muchísimos más temas, pero aquí mi compañera me dijo, no, vamos por partes. Entonces, seguro que habrá Para más. que nos sigan, para que tenemos más conceptos, más palabras Exacto, que entonces, enseñaros ahí. Así que no solo prepararos. enseñar, porque igual al final tú puedes ir a internet y buscar, pero es como reflexionar un poco entre Sí, todas. sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio del Duelo TikTok. Adiós. Hasta luego.